Peligro para el duque, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1880. Mientras el vapor de la línea P.I.O. salía del puerto de Alejandría, el mayor Michael Moore lanzó un suspiro de alivio. La India quedaba ahora muy lejos de él y, para su propia sorpresa, continuaba con vida. Había sido el virrey, el marqués de Dufferin, quien le dijera: «Le estoy profundamente agradecido, Moore, por salvarme la vida, así como la de muchos soldados ingleses. A la vez, ahora es usted un hombre marcado, y cuanto más pronto regrese a casa a tomarse unas largas vacaciones, mejor». Michael sabía que el virrey hablaba con sentido común. Se había visto involucrado en una de las misiones más peligrosas y arriesgadas que jamás intentara antes. Cuando llegó a la India como subalterno, se sintió atraído, como muchos otros, por lo que se conocía como el Gran Juego. Se había iniciado a principios de siglo, cuando las tropas rusas empezaron su avance por el sur a través del Cáucaso. Una vez que aplastaron a las tribus caucásicas, después de largas y amargas resistencias, los rusos dirigieron la mirada hacia el oriente. En una extensa área de desierto y montañas se extendían los reinos musulmanes, regidos por el Khan de Khiva y Bokhara. Fue solo hasta que las victorias rusas sobre esas pequeñas tribus siguieron una tras otra en forma casi monótona, que se empezó a sentir temor por la seguridad de la India. Una por una, antiguas poblaciones de caravanas cayeron ante los rudos cosacos rusos, que se acercaban más y más a las bien protegidas fronteras de la India. Fue entonces cuando los ingleses, en esencial los jóvenes oficiales, se vieron involucrados en lo que se llamaba, entre susurros, el Gran Juego. Arriesgaban su vida una y otra vez. Cubrían puntos descuidados del mapa, reportaban los movimientos rusos y trataban de obtener alianzas con los suspicaces khanes. Muchos no lograron regresar al traicionero noreste y murieron con valentía en trágicas circunstancias. Conforme aumentaba la amenaza de Rusia, lo hacía también el número de participantes en el Gran Juego. La mayoría de ellos eran profesionales, oficiales del ejército de la India o agentes políticos. Los enviaban sus superiores desde Calcuta para realizar labores de espionaje en cualquier forma que les fuera posible. Otros eran aficionados, algunas veces viajeros independientes. Obtuvieron éxitos sorprendentes en lo que uno de los ministros del zar llamó este torneo de sombras. Durante sus años de servicio en la India, Michael Moore se había convertido en un profesional. Tanto el virrey como los jefes del ejército le confiaban misiones que consideraban demasiado peligrosas para cualquier otro. Siempre había obtenido éxitos asombrosos. Era debido principalmente a que cuando llegó a la India no daba mucha importancia a su propia vida. Realmente escapaba de Inglaterra, con el corazón destrozado. Michael era hijo de Lord Charles Moore, quien, a su vez, era el tercer hijo del cuarto duque de Grangemouth. El duque era un hombre muy importante y rico que había desterrado de la familia a su hijo Charles. De hecho, Michael jamás había conocido a su abuelo. Lord Charles se rebeló en contra de la antigua tradición que dictaba que su padre debía elegir a la mujer con quien se casaría. Sus dos hermanos mayores dócilmente habían obedecido a su padre. Cuando cumplieron 21 años, el duque arregló sus matrimonios. Eligió jóvenes de sangre azul, cuyas familias, en su opinión, se igualaban con la suya. Charles había visto a su hermano mayor casarse con una jovencita, muy aburrida y fea. Era hija de un duque vecino, amigo de su padre. Para su segundo hijo, el duque había elegido a una princesa búlgara. El padre de ella estaba ansioso de contar con algún pretexto para ondear la bandera inglesa en su pequeño y no bien protegido país. Ambos, en opinión de Lord Charles, si no eran desdichados en sus matrimonios, sí estaban sumamente aburridos de sus esposas. Aprovechaban todas las oportunidades para ser infieles. Lord Charles era un idealista y se parecía más a su madre que a su padre. Poco antes de cumplir 21 años, le dijeron que era hora de casarse. Enseguida fue a Londres en busca de una esposa con quien tuviera alguna oportunidad de encontrar la felicidad. Por lo que le pareció casi un milagro, la descubrió. Sucedió solo una semana después de que empezara a rondar los salones de baile de Mayfair. Era hijo de un duque
y sus padres eran muy conocidos en el mundo social. Por lo tanto, tuvo una buena acogida entre las madres con hijas casaderas, aunque al ser el tercer hijo tenía pocas probabilidades de heredar el título. Durante la cena que precedía al baile que ofrecía una de las más importantes anfitrionas, Lord Charles se sentó junto a una jovencita. Era preciosa, pero parecía en extremo tímida. Después de charlar un poco con ella, descubrió que la habían invitado en el último momento. Ocupaba el lugar de una jovencita que había enfermado. «Solo soy la hija del vicario», le comentó, «de la aldea en donde nuestros anfitriones tienen enorme e impresionante mansión, a la que algunas veces tengo la suerte de ser invitada». Como era tan bonita y a la vez tan sincera acerca de sí misma, Lord Charles se interesó por ella. Bailaron juntos y al final de la velada estaban enamorados. Fue amor a primera vista, algo en lo que él nunca había creído antes. No obstante, ahora le había sucedido. Una semana más tarde pidió a Silvia que se casara con él. Como era muy apuesto y encantador, ella estaba ya profundamente enamorada de él. Lord Charles regresó al campo con la noticia de que, tal como su padre lo deseaba, se casaría a los 21 años. Sin embargo, el duque no solo se indignó, sino que quedó atónito ante la idea de que su hijo hiciera tan mal matrimonio, y riñó con acritud a Charles. Le dijo que ya había iniciado los arreglos para que se casara con la hija de un marqués. Por lo tanto, le prohibió volver a ver a Silvia. Pero Lord Charles resolvió el problema con sencillez, fugándose. A él y a Silvia los casó en secreto el padre de ella. El duque no se enteró hasta que llevaban más de una semana en su luna de miel. Cuando lo supo, se enfureció. Su ira llegó a tal grado que su familia temió que sufriera un ataque. Era la primera vez que alguno de sus hijos se oponía a sus deseos. Apenas podía creerlo. A la vez, como ya el matrimonio se había realizado, no podía hacer nada. Enseguida borró a Charles de su testamento. Le dijo que no volvería a ser recibido en su propia casa, y se rehusó a que se pronunciara su nombre en su presencia. Por suerte, Lord Charles tenía algo de dinero que le heredara a su madrina. Fue suficiente para comprar una casa pequeña y un terreno no lejos de donde vivía el padre de Silvia. Una de las actividades para la cual era realmente bueno era para montar y amaba a los caballos. Después de algunos experimentos, descubrió que podía comprar potrillos baratos, domarlos, entrenarlos y venderlos cuando menos al triple de lo que había pagado por ellos. Para cuando Michael creció, su padre era conocido y respetado como vendedor de caballos, no solo en su propio condado, sino en los condados aledaños. Cualquiera que deseara un buen caballo de caza acudía a ver a Lord Charles y siempre salía satisfecho. Eso significó que, sin ayuda alguna de su abuelo el duque, Michael fuera enviado a Eton y a Oxford para educarse. Deseaba ser soldado y estaba por decidir qué regimiento elegir, cuando, al igual que su padre, se enamoró a primera vista. En esta ocasión no fue de la hija de un vicario sin importancia. El conde de Welgrave ofrecía uno de los bailes más importantes de la temporada. Era para su hija, que ya había sido reconocida como una de las bellezas de Londres. Como Michael era muy apuesto, Doreen bailó con él varias veces. También convenció a su madre para que lo invitara a todas las fiestas que se darían en su honor. Cada vez que la veía, Michael se sentía más enamorado. Ella no solo era muy bella, sino también inteligente. Se reían de las mismas cosas y tenían muchos intereses en común. Eso convenció a Michael de que estaban hechos el uno para el otro. Cuando besó a Doreen por primera vez, pensó que había alcanzado el cielo. Le preguntó cuándo podrían casarse. «Tendré que pensarlo», respondió Doreen. «Sería un error hacer las cosas demasiado apresuradas». «Yo deseo hacerlo así porque te quiero conmigo», declaró Michael. «Te amo y sé que me amas». «Me encanta estar contigo, Michael», reconoció ella. «Y cuando bailamos juntos, sé que todos nos miran porque eres tan apuesto». «Y tú tan hermosa». Michael terminó la frase por ella. De hecho, ambos se rieron de su éxito. Michael decidiría a qué regimiento se uniría en cuanto se casara. No le inquietaba preguntarse de qué vivirían. Sabía que Doreen tenía algo de dinero propio, y el padre de él siempre había sido muy generoso. Estaba en lo que podría considerarse una posición económica buena.
Nos las arreglaremos, se dijo Michael, de una u otra manera y seremos muy felices. Una semana después recibió el golpe. Doreen le envió un mensaje diciendo que deseaba verlo. Él acudió a la casa de la avenida del Parque, que ya también conocía para entonces. En forma automática subió al pequeño salón de la primera planta, en donde se reunía con ella con frecuencia. A la madre de Doreen, al parecer, no le había importado ese comportamiento tan poco convencional. Doreen lo esperaba y estaba, pensó él, más hermosa que nunca. En cuanto cerró la puerta, avanzó hacia ella y la tomó en sus brazos. La habría besado, pero ella levantó la mano y la colocó sobre los labios de él. «Tengo algo que decirte, Michael. Deseo besarte», insistió él. «Primero debes escuchar lo que tengo que decir», indicó Doreen. «Muy bien», sonrió él, «pero apresúrate». Para su sorpresa, Doreen se apartó de sus brazos y cruzó la habitación hacia la chimenea. Se detuvo a mirar el fuego, dándole a él la espalda. «¿Qué pasa?», preguntó Michael. «No sé cómo decírtelo», respondió Doreen. «¿Decirme qué?». Se hizo una larga pausa y después, con voz que apenas alcanzó a escuchar, Doreen informó: «Voy a casarme con Simon Harrington». Michael se puso rígido. No podía creer lo que escuchaba. «¿Qué dijiste?». «Lo lamento, Michael. Sé que te perturbará», respondió Doreen. «Pero mamá y papá están encantados, como puedes imaginar, y aun cuando te amo, sé que nunca podríamos salir adelante con tan poco dinero». «Pero estaríamos juntos», respondió Michael. Su voz no le pareció la propia, y todavía no podía creer lo que ella decía. Entonces, como Doreen no respondía, preguntó: «¿Por qué me haces esto?». Pero al expresarlo comprendió la respuesta. Simon era el hijo mayor del duque de Cambria. No habría necesidad de que Doreen se lo explicara. De hecho, no había necesidad de que se dijeran nada más el uno al otro. Durante un momento, Michael pensó en rogarle, decirle cuánto la amaba y que sabía que ella lo amaba a él. Pero su sentido común le indicó que sería inútil. Simon podía ofrecerle un título y él sabía que eso era lo que toda jovencita de la alta sociedad anhelaba. Doreen sería el gran éxito de la temporada, una belleza que había logrado atraer al mejor partido matrimonial disponible. Al comprender que estaba derrotado, se dio la vuelta y salió de la habitación. Mientras cerraba la puerta escuchó que Doreen lo llamaba, pero no retrocedió. Bajó por los peldaños de dos en dos. Esa noche se unió a un regimiento que partiría enseguida hacia la India. Como estaba dolido y creía que su herida jamás sanaría, se incorporó al gran juego en cuanto llegó a la India. Tuvo éxito gracias a que se obligaba a concentrarse en lo que hacía. No deseaba recordar la suavidad de los labios de Doreen, ni el fuego que encendían en él. Por supuesto, con el tiempo hubo otras mujeres en su vida. Habría sido inhumano rechazar los favores que se le ofrecían con generosidad, debido a su apostura y su irresistible encanto, que heredara de sus progenitores. Pero sus amoríos nunca fueron con jovencitas. Prefería a las mujeres casadas, cuyos maridos habían sido enviados a la frontera noreste o luchaban bajo el intolerable calor en las planicies. Pero en el fondo las despreciaba por ser infieles. A la vez, le era imposible rechazar lo que le ofrecían, porque eso lo ayudaba a olvidar a Doreen. Sus padres habían sido muy felices juntos, así que Charles no le había preocupado ser despojado de su lugar en la familia y de la posición que le correspondía por derecho. Michael nunca había pensado en cuánto representaba para una mujer el tener un título importante, o que alguna pudiera valorar más esto que el ser dueña del corazón de un hombre. En la India descubrió que la mayoría de la gente era valorada según la importancia de su rango o del de quienes tenían relaciones con ella. Observó con cierto cinismo la forma en que los ingleses se inclinaban y rebajaban ante el virrey. Le resultó divertido que los indios trataran a los maharajas como si fueran potentados de otro mundo. Representaba un alivio para tal situación el combatir a los rusos. Se volvían más y más peligrosos en su determinación de infiltrarse en la India y conquistarla para el zar. La mayor parte de la gente consideraba que era imposible que Rusia le arrebatara la India a Inglaterra, pero los rusos eran bastante capaces de hacerlo. No había duda
de que provocaban inquietud en la frontera noreste. Los agentes rusos se infiltraban en todas las comunidades y causaban temor entre la población de las tribus. En todas esas actividades, los rusos hacían en extremo peligroso que hombres jóvenes, como Michael, interfirieran. Él lo comprendió demasiado bien una noche oscura, cuando la punta de una daga pasó casi rozándolo. En otra ocasión, su instinto evitó que, en el último segundo, cayera en una trampa que le tendieron. Ahora, a la edad de 27 años, sabía que, en secreto, se mencionaba lo importante que era para su gobierno y, en esencial, para el virrey. No podía evitar experimentar una sensación de satisfacción cuando los jefes del ejército lo consultaban. Cuando generales, diplomáticos y políticos llegaban de visita procedentes de Inglaterra, lo saludaban como si fuera uno de sus iguales. Ahora que regresaba a casa se preguntó qué le esperaba en Inglaterra. Su padre había muerto 3 años atrás, uno después de la muerte de su madre. Michael no había asistido a ninguno de los funerales. Estaba ocupado en rastrear uno de los más graves casos de traición que se conocieran en el gran juego. Le había sido imposible alejarse de la India en ese momento. Cuando al fin logró aclarar todo el asunto, ya era demasiado tarde para asistir a los funerales. Sin embargo, sabía que, si alguna vez deseaba volver a casa, poseía un hogar propio. Su padre le había heredado su casa, así como suficiente dinero, aparte del sueldo que ganaba, para mantenerse con holgura. No obstante, no era suficiente, pensó, para alguien como Doreen, que deseaba un título y los millones de un ducado. Tal vez algún día encontraría una mujer con quien pudiera compartir su vida y que lo amara por sí mismo. Era una esperanza demasiado optimista, se dijo con amargura, porque todas las mujeres eran iguales. Como en el caso de Doreen, un título nobiliario les importaba más que el amor. Tal vez nunca sería tan afortunado como su padre lo fuera, al fugarse con su madre. Era algo que Michael sabía que Lord Charles jamás había lamentado. De hecho, con frecuencia le confiaba a su hijo: «Soy un hombre muy afortunado cuando sé de mis hermanos, quienes por supuesto no se comunican conmigo. Siento lástima». Puedes imaginar el aburrimiento al estar todos los días frente a una mujer con la que no tienes nada en común. De acuerdo con eso, deduzco, cavilaba Michael con frecuencia, que nunca debo casarme. Mi padre tenía razón. Si tuviera que pasar la vida con alguna de las mujeres que he conocido, creo que me volvería loco. Descubrió, como tantos hombres antes que él, que las mujeres estaban realmente interesadas solo en el amor. Si un hombre intentaba conversar de otro tema, de alguna manera torcían las cosas para regresar al amor. Solo se sentían satisfechas con ese tema, que era todo lo que les importaba. Algunas veces Michael había deseado tener a alguien con quien comentar lo que hacía, alguien que disfrutara de sus aventuras y emociones tanto como él lo había hecho. Si eso era imposible para una mujer, entonces no podría casarse con nadie, mientras continuara participando en el gran juego. Las mujeres hablaban y eran indiscretas. Jamás había confiado sus secretos a una mujer y se dijo que nunca lo haría. Ahora, al volver a casa, se preguntó a dónde iría. Por supuesto, visitaría su hogar. La pareja de ancianos que cuidaba la casa le había informado que estaba tal como la dejaran sus padres. No obstante, no era emocionante estar solo en medio del campo, sin nada que hacer, excepto, por supuesto, montar los caballos que dejara su padre. Podría quedarme en Londres, se dijo. Empezó a pensar cuánta gente conocía que se alegrara de volver a verlo. Por supuesto, estaban quienes habían visitado la India y lo habían alabado mucho al saber que el virrey lo consideraba invaluable. Sin embargo, en su mayoría eran hombres mucho mayores que él. También había miembros del gabinete, políticos al servicio de la reina, pero Michael no iba a molestarlos con sus problemas al llegar a Inglaterra. El barco en que viajaba acababa de entrar al Mediterráneo. Comenzó a pensar que Inglaterra le resultaría bastante aburrida y tal vez solitaria, porque había estado ausente demasiado tiempo. Entonces recordó a los amigos que hiciera en Oxford. Estaba seguro de que se alegrarían de verlo de nuevo. Por supuesto, algunos de ellos se habían casado mientras él estaba lejos. Otros se habían mudado a diferentes partes del país.
Pensó que debía haber en Londres a alguien a quien ver. A la vez, se preguntaba cuándo podría regresar a la India. No sería fácil. Gran número de hombres murieron porque él había descubierto el complot que preparaban contra el virrey. Otros se habían infiltrado entre las tribus para convencerlas de que atacaran a las tropas inglesas cuando pensaban ellos menos lo esperaban. Los que murieron ya no eran una amenaza. Pero había muchos otros, como se había dado cuenta el virrey, que adivinaron en el último momento quién los había traicionado. Estarían decididos a hacerlo pagar por ello. Como dijera el marqués de Dufferin a Michael, era un hombre marcado y, por desgracia, los rusos tenían muy buena memoria. Supongo que encontraré algo que hacer, se dijo. No una, sino docenas de veces. Se había mantenido oculto en su camarote desde que salieron de Calcuta hasta que cruzaron el canal de Suez. Durante el año anterior habían sucedido 2 siniestros episodios. 2 hombres que regresaban de la India habían sufrido lo que, se dijo, eran desafortunados accidentes en los barcos en que viajaban. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.